Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro hogar geriátrico, Canitas, Nazaret, CDA, CDB y CDC, y a todos los asistentes a este webinar. Damos inicio a este espacio de webinar llamado Salud, Vida y Nutrición para compartir, reforzar algún conocimiento. Si tienen alguna inquietud, lo pueden escribir en el chat y estaremos más adelante resolviéndola. Buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. Les recordamos que si se llega a cerrar la sesión, entonces por favor volver a ingresar con el link que tenemos ya preparado. Les recordamos que esta es una invitación y este es un espacio del Centro de Educación para el Desarrollo CDE, VD, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con nuestra modalidad que es virtual y a distancia, para la asignatura de responsabilidad social, una práctica de vida. Sí, con nuestra profesora que se encuentra acá y pues nuestras tres compañeras, Blanca Guzmán, Jenny Cortés, Alexandra Díaz y Ana Paula Salamanca, que es mi nombre. Espero que se sientan muy cómodos y que puedan disfrutar de esta actividad que ha sido pues con esfuerzo y pues dedicación para ustedes. Invitada para el día de hoy, para trabajar el tema de salud, vida y nutrición, es nuestra doctora Adriana Gómez. Ella es nutricionista, tiene más de 15 años de experiencia en el tema y es educadora en diabetes. Doctora Adriana, muy buenos días. Buenos días a todos, gracias por la invitación y para compartir este espacio con ustedes y que hablemos un poquito de salud y de nutrición. Nuestra invitada es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad de La Salle, que tiene un diplomado en nutrición clínica pediátrica y nutrición en patologías crónicas. También es educadora en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes y actualmente trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio como coordinadora en la unidad de nutrición clínica. Bienvenida, gracias por querer compartir un espacio importante para la sociedad y pues en especial para nuestros adultos y a la audiencia pues que está conectada a través de la plataforma Zoom. Doctora Adriana, muchas gracias. Listo, bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de nutrición en el adulto mayor el día de hoy. Inicialmente, pues, ¿por qué debemos hablar de vida, salud y nutrición en la edad adulta? Esto todo es acerca de calidad de vida. Es muy importante porque básicamente, como decía Hipócrates, tu alimento debe ser tu medicamento, ¿sí? Entonces, los alimentos son de lo que estamos formados, en nuestro sustrato para formarlos. Y si tenemos una buena alimentación, vamos a tener una buena salud, una buena vida. Y pues la idea es que teniendo una buena alimentación, vamos a poder prevenir o controlar enfermedades crónicas. Y esto nos va a ayudar a tener una calidad de vida tan buena, vamos a tener independencia y vamos a poder ofrecer a la sociedad toda la experiencia, o los adultos mayores pueden ofrecer toda su experiencia y realizar aportes a la sociedad valiosos para las personas o las otras generaciones que venimos detrás de ellos. De una manera valiosa vamos a recibir todo eso porque nuestros adultos mayores van a estar sanos y todo eso también parte de una buena alimentación. ¿Qué es la nutrición? Bueno, si vamos a hablar de nutrición, es importante también hablar de alimentación porque la alimentación y la nutrición son dos procesos diferentes, pero que están relacionados. La alimentación es el proceso que se lleva afuera del cuerpo, son todos los sistemas que se unen para brindarme un alimento a mí en mi mesa. Entonces, eso va desde la cadena, desde agroalimentaria, la distribución, la venta y la compra de los alimentos, la forma en que yo preparo los alimentos en casa, en mi cocina. Y la nutrición es el proceso por el cual yo estoy brindando nutrientes ya a mi cuerpo. Entonces aquí ya estoy hablando específicamente de nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos.
Entonces, ese proceso de nutrición ya es brindarle al sistema digestivo, a mi estómago, a mi cuerpo, los nutrientes que vienen contenidos en los alimentos. Entonces, ¿por qué es importante para los adultos mayores esta alimentación y la nutrición? Porque dependiendo de ello, vamos a tener un estado nutricional adecuado que nos va a permitir realizar el resto de las funciones de nuestra vida diaria. Entonces, dependiendo de esa calidad, vamos a poder desarrollar una buena composición corporal que nos va a permitir un adecuado movimiento, no sentirnos cansados, tener buena masa muscular, una distribución de grasa adecuada en nuestro cuerpo, que no sea en exceso, porque acuérdense que el exceso de grasa corporal y sobre todo a nivel del abdomen es la que nos da más enfermedades, músculos para poder mover objetos, para movilizarnos, para caminar, para correr, para hacer ejercicio. Entonces, por eso es tan importante hablar de nutrición en el adulto mayor. El adulto mayor tiene unas necesidades nutricionales especiales con algunos nutrientes, porque ya por el paso de la edad. Entonces, en este caso, el adulto mayor, al cambiar su composición corporal, es decir, el adulto mayor tiene un poco menos de agua en su cuerpo. Si los adultos jóvenes tienen alrededor del 70% de agua, el adulto mayor ya está sobre el 60 o el 70%. En el adulto mayor hay una pérdida fisiológica normal de masa muscular y tiende a aumentarse un poco más la grasa. Entonces, desde ahí partimos para tener que ajustar un poco más la alimentación de ese adulto mayor, esa nutrición también. Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, acá que el adulto mayor al tener menos grasa en su cuerpo, le facilita más la deshidratación. Entonces, por eso tenemos que estar vigilantes que el adulto mayor consuma una buena cantidad de líquidos en el día. Hay una pérdida de masa muscular, como les estaba diciendo anteriormente, que puede ser fisiológica y por eso es importante que el adulto mayor consuma una buena cantidad de proteínas en el día. Y para que esas proteínas se metabolicen de manera adecuada, pues es importante que también tenga un buen aporte de frutas y de verduras que nos van a dar vitaminas y minerales para, digamos, como señalizadores en esa ruta de la utilización de la proteína en el cuerpo, para que el adulto mayor mantenga unos buenos niveles de proteína en sus músculos y también en nivel sanguíneo, que son las proteínas que transportan vitaminas, minerales, hormonas y medicamentos, porque en esta población puede ser que empecemos a tener un uso bastante frecuente de medicamentos, y para que esos medicamentos actúen adecuadamente, pues necesitamos un buen aporte de proteínas en la dieta. También es importante que el adulto mayor, por esa misma pérdida, disminución de masa muscular y aumento de la masa grasa, tenga menos necesidades de calorías al día respecto a un adulto más joven. Entonces, por eso es necesario adecuar la dieta, de pronto con un poco menos de calorías de lo que consumía antes, cuando era más joven, pero sí es importante que la comida siga siendo balanceada. Ahí de lo que yo veo, por ejemplo, en mi consulta veo bastante adulto mayor y se han acostumbrado a comer muy poquitico, a hacer cenas ligeras, que son alimentación poco balanceada, que no nos aporta los nutrientes completos, y entonces ahí es donde empezamos a hacer déficit de micronutrientes y de proteínas. Entonces, por eso es tan importante que el adulto mayor consuma una alimentación balanceada, que de la alimentación balanceada vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, en cuanto a la nutrición, ¿por qué consultan los adultos mayores a una consulta de nutrición? Parte, y la mayoría de las consultas generalmente son por patologías crónicas asociadas. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente el adulto mayor con hipertensión, con diabetes, con enfermedad renal crónica, con enfermedad coronaria, que son enfermedades que, si nos podemos saber en el tiempo, son enfermedades que pueden ser prevenibles, pero también que son enfermedades en donde el componente nutricional, pues es, digamos que una parte clave y la mayor parte del tratamiento. Los medicamentos, digamos que generalmente en todas las patologías son como una segunda línea de acción,
antes que después de iniciar dieta y ejercicio. Entonces, por eso se consulta habitualmente, lo que les decía, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, enfermedad del corazón, o sea, esto está relacionado con infartos, falla cardíaca. En alguna proporción también el adulto mayor desnutrido es frecuente encontrarlo, porque ya sea por alguna situación social especial, abandono, falta de inseguridad alimentaria por falta de recursos, pues el adulto no tiene que consumir, no tiene alimentos para consumir y empieza a desnutrirse. Entonces, por eso frecuentemente consultan los adultos mayores. Y lo que les decía, la nutrición es uno de los componentes más grandes del manejo de todas estas patologías. Disculpe, doctora. Cuéntame. Para los asistentes que tengan inquietudes, pueden escribir en el chat y al finalizar esta sesión daremos un pequeño espacio contando con el tiempo de la doctora para resolver las inquietudes. Perfecto. Súper bien. Sí, estamos atentos de las preguntas. Puede que yo hable un poco rápido, pero igual si sienten que estoy hablando rápido, me avisan y yo voy hablando más despacio y podemos ir resolviendo las dudas también. ¿Listo? Entonces, lo que estábamos hablando está relacionado con lo que sigue, con los problemas para alimentarse sanamente que puede hacer el adulto mayor. Entonces, primero, antes de responder esa pregunta, tenemos que hablar de cuál es la alimentación sana. La Organización Mundial de la Salud y, bueno, la Asociación Colombiana de Nutrición y Dietética, la Asociación Americana de Dietistas, y pues en general alrededor del mundo se ha hecho como un consenso en donde nos dice cuáles son como la alimentación saludable. La alimentación saludable, ¿en qué consiste? Primero, en aumentar el consumo de frutas y verduras. Entonces, recomiendan que entre frutas y verduras tengamos 5 porciones al día. Aquí tengo que aclarar que el jugo no es fruta, ese no cuenta como fruta. Vamos a hablar de frutas enteras. Entonces, por ejemplo, podemos tener fruta en nuestro desayuno, en mitad de la mañana, a la mitad de la tarde. Podemos tener verdura en el almuerzo y en la cena. También nos habla de la alimentación saludable con la reducción del consumo de azúcar adicionada. Entonces, por ejemplo, que eso está muy relacionado, nos recomiendan el consumo de jugos porque si los jugos van con azúcar, eso es un consumo de calorías adicionales que nos llevan a las enfermedades que les estaba contando ahorita. Entonces, evitar el azúcar adicionada, evitar la adición de sal a los alimentos. Los alimentos de por sí tienen algún grado de sodio, entonces no necesitaríamos sal adicionada, sino para algunos casos muy particulares. Lo otro que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es disminuir también el consumo de alimentos industrializados, o sea, todo lo que venga en paquetes, todo lo que venga en botellas, con frascos que son muy pobres en vitaminas, en minerales, y si tienen un exceso de calorías y de azúcar. Y de lo otro que nos habla la Organización Mundial de la Salud y las diferentes sociedades científicas es de que la alimentación siempre debe estar acompañada de actividad física, de ejercicio. Eso constituye una alimentación saludable, balanceada. ¿Qué pasa cuando el adulto mayor tiene problemas para alimentarse sanamente? Pues si se detecta y se puede llevar a una consulta de nutrición para uno hacer una nutrición, un plan de alimentación guiado, pues sería ideal. Si el adulto mayor definitivamente tiene dificultades, pues para acceder a una consulta de nutrición, porque yo sé que no es fácil, porque es que primero tiene que ir al médico y que el médico te haga la remisión y sacar la cita, y pues las nutricionistas somos un poco escasas. Entonces, lo que sí debemos es acudir a esas nuestras redes de apoyo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos cercanos, acudir a las redes de apoyo que nos ayuden a alimentarnos sanamente, a que nos suministren alimento, a que nos faciliten el alimento, si la cuestión ya es de inseguridad alimentaria por falta de dinero o por falta de acceso a productos o alimentos. Si ya la dificultad o el problema que tenga el adulto mayor en cuanto a alimentación no es por el acceso a alimentos, sino por algún tipo de enfermedad
me refiero, no sé, que tenga dificultades, por ejemplo, para masticar por su ausencia de piezas dentales, que tenga dificultad para la deglución, por algún problema médico. Entonces, esto debe tratarse prontamente. Entonces, lo mismo, debemos acudir a nuestras redes de apoyo, a nuestros familiares, amigos, digamos como acá, que ustedes tienen esta fundación tan bonita con los adultos mayores. Entonces, hay que acudir a las redes de apoyo. El distrito tiene también algunos programas para adulto mayor, ya sea para dar acceso a los alimentos y pues acudir al médico o a la nutricionista en caso de que se detecte, por ejemplo, una pérdida de peso injustificada, que uno diga, pero está perdiendo peso y uno no sabe por qué, yo lo veía más gordito antes y ahorita lo veo más flaquito, que le faltan huesitos. O un signo de alarma, por ejemplo, es que esté perdiendo capacidad funcional, que se esté perdiendo la capacidad de caminar, por ejemplo, o de hacer cosas que normalmente hacía antes. Entonces, eso es un signo de alarma de que puede haber de fondo una desnutrición y que es importante acudir a nuestra red de apoyo para pedir ayuda, porque a veces los abuelitos se nos quedan calladitos, que porque no quieren molestar a nadie, y pues esa no es la idea, porque entre más dejemos pasar una situación como esta, que es un problema de alimentación, es más difícil tratarla. Entonces, si acudimos a tiempo a nuestra red de apoyo, si avisamos con tiempo, va a ser mucho más fácil la solución de algún problema de alimentación. Bien, entonces, ahora, ¿cada cuánto se debe realizar la valoración nutricional del adulto mayor? Si la persona es una persona sana, si nuestro adulto mayor es una persona que en realidad no tenga ninguna morbilidad, ninguna enfermedad, anualmente se puede estar haciendo un chequeo. De todas maneras, por ser una población especial para nuestro sistema de salud, a partir de los 50 años, si no es que recuerdo mal, se debe realizar su chequeo médico anual. Y pues en el chequeo médico se estará tomando peso, le estarán enviando laboratorios para mirar si hay alguna alteración en su metabolismo. De ser así, pues ya el médico nos remitirá nutrición. Si la persona está sana, pues digamos que con su manejo médico anual y con su toma de peso frecuente, que coma bien, pues tendríamos que con, digamos, la valoración médica está bien. Si la persona es una persona que tiene una morbilidad, una comorbilidad, sí se requiere una nutrición, una valoración por nutrición, una evaluación del estado nutricional más seguida. Es decir, por ejemplo, si es una persona con diabetes, seguramente necesitará una valoración por nutricional unas 2 o 3 veces en el año. De igual manera con un paciente que, por ejemplo, tenga hipertensión, unas 2 veces al año. Y, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad renal crónica, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, podrán tener incluso valoraciones nutricionales cada mes. Entonces, todo depende de cómo está el estado de salud del individuo. De esa manera, pues, se deberá realizar la valoración del estado nutricional. Entonces, la clave aquí es estar pendientes de las cosas, de estar pendientes, por ejemplo, de disminución del apetito, sin justificación, disminución o pérdida de peso sin justificación, o sea, sin justificación me refiero a que yo no deseo perder peso, no estoy haciendo un plan de alimentación para bajar de peso y aún así estoy perdiendo peso. Eso es un signo de alarma para realizar una valoración nutricional. Para la pérdida del apetito, el cambio del hábito intestinal, por ejemplo, que empieza a presentar más estreñimiento. Eso puede ser normal en algunos casos en algunos adultos mayores, pero no es una regla de que entonces todos los adultos mayores van a ser estreñidos. Entonces, si hay algún cambio en el hábito intestinal, también es importante valorar la alimentación. Entonces, todo depende del estado de salud. Entonces, por eso uno mismo tiene que estar pendiente de esos signos de alarma que les estoy comentando. Muchísimas gracias por estos conocimientos suyos. Entonces, pues retomamos la siguiente pregunta. Listo. Entonces, vamos para lo que les estaba hablando de los síntomas gastrointestinales.
el caso del estreñimiento, eso se llama el peristaltismo, ¿sí? Entonces, pues cuando uno es joven, los bebés, entonces ese peristaltismo pues rapidito, y por eso es que uno los bebés cada ratico los está cambiando de pañales, y eso con el paso del tiempo se empieza a normalizar, y ya hasta la vida adulta, pero en el adulto mayor, eso tiende a ponerse un poco más lento, el peristaltismo, los movimientos intestinales. Entonces puede ser normal que si antes el adulto mayor tenía, el adulto joven, hacía deposiciones 1 o 2 veces al día, ya cuando va avanzando la edad del adulto mayor ya solo haga deposiciones 1 vez al día o 1 vez semana. Digamos que hasta ahí es normal, ¿sí? Pero el estreñimiento entonces se define con deposiciones que sean menos de 3 veces a la semana, o pues que la persona tenga que hacer mucho esfuerzo para hacer las deposiciones, y que eso trae otras consecuencias, que es, por ejemplo, las hemorroides y fisuras, que esos son otros problemas que se deben manejar. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo primero, la ingesta de frutas y verduras, la ingesta de fibra dietaria, eso es. La fibra dietaria son carbohidratos, pero son carbohidratos que nuestro sistema digestivo no puede digerir. Entonces ellas pasan por el estómago, por el intestino delgado, y llega esos carbohidratos al intestino grueso, y allá lo que hacen las bacterias del intestino es fermentarlas. Entonces por eso se producen gasecitos, y eso es lo que forma el bolo fecal. Entonces, para prevenir ese estreñimiento hay que consumir fibra, hay que consumir frutas, que es lo que hablábamos, 3 porciones de fruta al día, hay que consumir verduras, 2 porciones de verdura en el día. La fruta y la verdura deben estar acompañadas siempre de agua, porque les estaba comentando hace un rato que el adulto mayor tiende a deshidratarse más fácil. Entonces, por eso siempre el adulto mayor debe estar consumiendo agua, a menos de que tenga alguna condición médica en donde tengamos que hacer restricción de líquidos, pacientes renales, pacientes con enfermedad cardíaca. Pero si ese no es el caso, el adulto mayor debe consumir agua acompañada de frutas y de verduras. Hay unas frutas que son muy favorables para mejorar el tránsito intestinal, que son las frutas altas en fibra. Entonces, altas en fibra, bueno, la fibra se divide en dos. Hay una fibra que es soluble o fermentable y otra que es insoluble o no fermentable. Ambas fibras sirven para manejar el estreñimiento, sobre todo la insoluble. La insoluble es, por ejemplo, la fibra que encontramos en el salvado, en el psyllium, que venden el psyllium, o el salvado de trigo, pero entonces esas fibras también están, por ejemplo, en las cáscaras de las frutas, la cáscara de la manzana, la cáscara de la pera. Esa fibra también está, por ejemplo, en la naranja, en todas esas, en el afrechito, jugo de naranja, pues mejor no hacer jugo de naranja, sino comerse los casquitos de la naranja. La fruta entera es la que es más valiosa. También sirve, por ejemplo, las frutas que tienen pepitas, la pitaya, tipo de frutas nos sirven. Frutas como, por ejemplo, el mango, fruta como la papaya, el melón, manejar el estreñimiento. Y las verduras, sobre todo lo que son las hojas, el apio, la espinaca, las acelgas, todas esas frutas nos sirven para ayudar al manejo del estreñimiento. Y otra clave también importante para el manejo del estreñimiento es la actividad física, que la persona se mantenga en movimiento. Si la persona está mucho tiempo sentada, pues tampoco va a haber un buen movimiento del intestino. Entonces necesitamos que la persona camine como mínimo, para ayudar también a los movimientos del intestino. Esas son las 3 claves para manejar el estreñimiento. Ahora vamos a hablar de cómo deberían ser el desayuno, cómo deberían ser las meriendas. Entonces, bueno, la ideal, como les comentaba, es que la alimentación debe ser balanceada. ¿Balanceada qué quiere decir? Que debe haber un equilibrio, que deben contar con todos los grupos de alimentos. Entonces, un desayuno que debería incluir siempre una porción de fruta. ¿Cuál fruta? La fruta que a la persona más le guste, la fruta que esté en cosecha, la fruta que esté fácil de conseguir,
no hay que ser, o sea, no hay una fruta en específico, puede ser cualquier fruta. Hay gente que les gusta comer papaya al desayuno, otros les gusta piña, otros les gusta melón, otros les gusta las fresas. En realidad no importa. Lo importante es que siempre haya la fruta, que es la que nos va a suministrar vitaminas, minerales y fibra. Lo otro que debe contener un desayuno saludable es la proteína. Entonces la proteína, bueno, ahí tenemos muchas opciones. Generalmente pues uno lo que siempre ajusta en proteína al desayuno es huevo, puede ser queso. A nuestros abuelitos les gustaba bastante los calditos. Entonces el caldito con papitas tiene que llevar carne, tiene que llevar pollito o puede ser una changuita con huevo, pero debe haber un componente proteico porque eso es lo que nos va a mantener la masa muscular. Y también es importante porque las proteínas son transportadores de algún otro tipo de vitaminas, como por ejemplo vitaminas del complejo B que nos ayudan a prevenir la anemia, y por ejemplo hierro, que el hierro es también para prevenir la anemia y que también la persona no sabe. Niebro, lo hicieron en el minuto 90 más 4. Lo otro que debe contener un desayuno saludable es el cereal o el derivado del cereal, que es algo basado en el trigo o en el arroz o en el centeno. En este caso podemos buscar pan, el pan ojalá sea un pan integral, no tanto pan blanco, porque el pan blanco tiene poca fibra, en cambio un pan integral tiene más fibra, entonces eso nos ayuda a manejar el estreñimiento. Pueden ser arepas, que ojalá sean las arepas, las paisas, las arepitas de pétalas, que son así como redonditas, planitas, que tienen menos proceso, entonces tienen un poco más de fibra. Puede ser también galletas integrales. Si tenemos nuestro caldito, entonces el caldito con la papa ya lleva el componente energético, entonces pues con eso ya tenemos nuestro aporte de cereal o de carbohidrato, y la función de ese carbohidrato es aportar energía para las actividades del día. Acuérdense que el desayuno es como la gasolina del cuerpo, ¿sí? Usted no va a arrancar un carro y a moverlo sin gasolina. Entonces, acuérdese que el desayuno es como la gasolina para su cuerpo. Hay gente que no acostumbra a desayunar y eso es algo grave porque la gente que no desayuna tiende a tener más sobrepeso y más obesidad. Entonces, este tiempo de comida es bastante importante. Y finalmente, la bebida. No se recomiendan jugos bajo ninguna circunstancia. La bebida puede ser una bebida en leche, si a la persona mayor se le ofrece leche. La leche puede ser descremada o semidescremada. Si no hay disponibilidad de leche descremada o semidescremada, quítenle la natica a la leche. Y con eso estamos comiéndonos una leche, una bebida láctea que no tenga tanta grasa. ¿Listo? Porque la grasa de la leche es una grasa saturada que no es tan buena. En esa bebida con leche se puede preparar lo que a ustedes les guste, cafecito, tecito, chocolate, pero ojo que el chocolate debe ser sin endulzar, porque el chocolate con azúcar es muchas calorías para ese desayuno. ¿Listo? Y con ese desayuno, fijo, vamos a tener buena energía para nuestras actividades de la mañana hasta nuestro almuerzo. Por acá estaban preguntando qué alimentos se le puede dar a la mamita que es diabética y que le ayuda a las defensas. Lo que les venía diciendo, básicamente es eso. Los pacientes con diabetes no se les recomienda ningún consumo de azúcar, miel ni panela, bajo ninguna circunstancia, porque las tres cosas son lo mismo, es un azúcar y sube el azúcar en sangre. Y si seguimos para el paciente con diabetes los parámetros de alimentación saludable que venimos diciendo, comer 3 frutas, comer 2 verduras, comer leche baja en grasa, comer 3 porciones de proteína en el día y cereales que sean integrales, o sea, arrocito integral, las pastas integrales, el pan integral, las galletas integrales. Con eso va a mantener energía, no se le va a subir el azúcar. Y las proteínas, acuérdense que lo que yo les decía desde el inicio, las proteínas es lo que nos forma, la comida es la que nos forma. Las defensas del cuerpo son proteínas. Entonces, por eso al paciente con diabetes siempre se le recomienda que tenga un buen aporte de proteínas en la dieta. Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de carne, pollo, pescado, cerdo, huevo, queso,
inclusive lácteos como el queso. Entonces, si con eso podemos tener una alimentación balanceada para un paciente con diabetes. Ya lo otro es cuadrar de manera individual si la persona está recibiendo o no medicación con insulina, con análogos, con medicación oral, que eso ya pues es individual para cada persona. Bien, entonces ya después de haber hablado del desayuno, vamos a hablar de los refrigerios. Entonces, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Los refrigerios deben ser idealmente frutas. Las frutas nos van a aportar fructosa, la fructosa es un carbohidrato. Adicionalmente, entonces, las frutas nos van a aportar vitaminas, minerales. Entonces, por ejemplo, las frutas son muy altas o tienen buena alta, mantener la visión, sobre todo visión nocturna, ayudar al crecimiento de los tejidos que crecen rápidamente, como por ejemplo los tejidos de la piel, los tejidos como los labios. Entonces la vitamina A tiene muchas funciones y es muy importante, por eso es el consumo de fruta en una merienda. Y además que nos va a aportar fibra que nos va a ayudar para el estreñimiento. Si la persona tiene unas necesidades nutricionales un poquito más altas, generalmente uno recomienda acompañar esa fruta con algún cereal integral, una galleta integral, por ejemplo. Y si a la persona le gusta lácteo, podría acompañar, por ejemplo, con un kumis o con un yogur que sean sin adición de azúcar. Entonces, eso podría ser una merienda saludable. Y con eso se va a mantener la persona con buena energía y esa merienda puede ser a mitad de la mañana o a mitad de la tarde, antes de los tiempos de comida principales, como para abastecer el cuerpo un poquito más de energía y cubrir con las necesidades de vitaminas. Vitamina C, eso es supremamente importante. Las frutas nos aportan vitamina C, que la vitamina C nos ayuda también a mantener integridad en los tejidos, por ejemplo, los tejidos de la boca, las encías. Y la vitamina C también es importantísima para la formación del colágeno, que uno dice, ay, que la piel, que cómo se me cae la piel. La vitamina C forma colágeno, que es el tejido de sostén de todo el cuerpo y de toda la piel. Entonces, por eso es importante. Y es el tejido que nos ayuda, es la vitamina, perdón, que nos ayuda a cicatrizar heridas. Entonces, por eso es importantísimo la vitamina C. Pues por eso hay que comer siempre fruta en las meriendas. Bien. Y sí me gustaría hablar aquí un poquito chiquito de cómo debería ser un almuerzo y una cena. Los almuerzos y las cenas idealmente deben siempre contener una proteína, carne, pollo, pescado, cerdo, huevo, queso, grano. Los granos son a fuente de carbohidrato, pero también tienen proteínas, son muy importantes. ¿Cómo vamos a medir la proteína? La proteína se debe medir, o como para que tengan la referencia, con la mano. Entonces, la palma de la mano de cada persona, con esta mano nos vamos a guiar para hacer nuestro plato. Entonces, si voy a comer carne de res, la porción de carne de res debe ser como la palma de mi mano, así de este tamaño, o carne de cerdo. Si voy a comer pollo o pescado, es como la mano completa, porque el pollo o pescado vienen muy delgaditos, o sea, la pechuga de pollo, ¿no? Entonces debe ser como la mano completa en el plato. Entonces ustedes se imaginan que eso más o menos ocupa un cuarto del plato. Ahora, si voy a comer granos, o sea, frijol, garbanzo, lenteja, arveja, pues más o menos esa porción es lo que me hace el pocillo de la vajilla. Un pocillito. Acá les muestro cómo es un pocillo. Este es el pocillo de la vajilla. Esta misma cantidad es lo que se debe comer la persona de grano ya cocinadito y eso nos va a aportar proteínas. ¿Qué otra cosa debe llevar el almuerzo y la cena? El almuerzo y la cena deben llevar algún cereal o algún tubérculo que nos proporcione energía. Su tubérculo debe caber siempre en la palma de la mano o el arroz. Entonces, por ejemplo, si vamos a comer arroz, más o menos la porción de arroz está entre
media taza y una taza. Si es una taza es para una persona más grande y más corpulenta. Si es una persona más delgada, más pequeña, tal vez es como media tacita. Entonces miren acá la diferencia. Son muy parecidas, pero esta es más, la rojita es más grande que la verde. Entonces así es como vamos a medir una porción de arroz, por ejemplo. Un pocillo o medio pocillo. Para acompañarle al grano es perfecto porque eso mejora el aporte de la proteína. Entonces queda una proteína completa. La leguminosa con el arroz. Entonces el cereal más o menos un pocillito o medio pocillito. Para el caso de los tubérculos, entonces, no es que vayamos a comer arroz y papa al mismo tiempo, esa no es la idea, vamos a tener solo una harina, idealmente. Entonces, la papa, la yuca, el plátano, idealmente deben caberme en mi mano, ¿sí? Entonces, cada uno mire su mano y mira cuántas papas le caben. Entonces, acá ya me van a pasar unas papitas y les muestro, por ejemplo, yo mido 1,52 y peso como 54 kilos. Entonces, mi porción de almuerzo son 2 papas. Muestro así. Estas papas, mi palma de la mano. Entonces, estas papas pueden ir asadas, pueden ir en casquitos, pueden ir papa en chupe, pueden ir papa salada, cocinada, pueden ir como a ustedes les guste. Pero la porción no debe ser más grande de lo que les quepa en su mano. ¿Listo? Lo mismo con la yuca, con el plátano, o lo pueden medir con sus 2 dedos. Esta es la cantidad de yuca o de arracacha o de plátano que se pueden comer. Y finalmente, ¿qué más debe llevar el almuerzo y la cena? Las verduras. Y si ustedes cogen sus 2 manitos así, esta es la cantidad de verdura que debe estar en su plato. O sea que su plato debe contener la mitad del plato es verdura o ensalada. Un cuarto del plato va a llevar la harina, ya sea papa, arroz, yuca, papa, plátano, y la porción de proteína, como la palma de la mano si es carne o la mano completa si es pescadito o pechuga de pollo, por ejemplo. Y eso va acompañado de bebida. ¿Qué bebida? Agua, té, aromática, limonada, todo debe ir sin endulzar idealmente. Y si quieren acompañarlo de postre con una porción de fruta, es perfecto. No les recomiendo sopas, aunque nuestros abuelitos están acostumbrados mucho como a tomar sopitas, pues que las sopitas no son muy adecuadas porque pierden muchos nutrientes durante el proceso de cocción. Entonces siempre recomendamos más comidas sólidas, ¿listo? Y el almuerzo y la cena deben ser iguales, porque a veces nos acostumbramos a comer cenas muy ligeras de café con pan, y ahí no hay fibra, ahí no hay proteínas, entonces no es una alimentación balanceada, ¿listo? Qué pena que me tomé este espacio para explicar almuerzo y cena, pero es que me parecía muy, muy importante. Listo, sí, señora. Continuamos entonces. Listo. Y productos dietéticos. Bueno, los productos dietéticos, la gente los consume pensando que no los va a engordar. Entonces aquí lo que quiero dejar el mensaje es, los productos dietéticos hay de muchas variedades. Hay productos dietéticos que son dietéticos en grasas, o sea, dice light es porque son reducidos en grasa. Otros productos son light porque son reducidos o sin carbohidratos o sin azúcares. Y hay algunos que vienen combinados de ambas formas, sin grasa y sin azúcar, o reducidos en grasa, reducidos en azúcares. Entonces, en general, le van a ofrecer a uno en la propaganda que son reducidos en calorías. Estos productos no son malos, pero tampoco son, digamos, la recomendación. Son dirigidos a ciertos grupos de población en donde tenemos que hacer dietas para reducción de peso, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, ustedes tienen que mirar muy bien cuando vayan a consumir un producto dietético, porque en la parte de atrás, en las etiquetas, dice muy claramente que este producto no ayuda a reducir o a perder peso, a menos de que sea parte de una alimentación
en donde hay un cálculo de calorías, ¿sí? Entonces, yo como nutricionista valoré a un adulto mayor, a un abuelito, y le dije que no se podía consumir 1.500, damos 1.200, y que por eso vamos a cambiar el yogur normal por un yogur dietético, que me aporta mucho menos carbohidrato y grasa. Entonces, ese producto sí me sirve porque ahí estoy controlando las calorías que calculé. Pero que yo me esté tomando productos dietéticos a la loca porque eso no me va a subir de peso es falso. Entonces, hay que tener en cuenta primero eso, que ningún producto va a ayudarlo a disminuir o a bajar de peso. Estos productos tienen la ventaja de que son descremados o semidescremados, o les han quitado grasas saturadas o trans, que son las grasas malas, digamos. Entonces, no, digamos que por ese lado es una alternativa. Y hay otros productos que les han quitado el azúcar y lo que le han adicionado son edulcorantes dietéticos como aspartame, acesulfame K, estebiósidos, o sea, la stevia o la esplenda. Entonces, por ese lado, disminuimos el consumo de azúcar, que eso también es algo saludable. No son productos malos, pero lo que les quiero dejar el mensaje es que no son productos para bajar de peso. No hay ningún producto que uno se lo tome y baje de peso. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos a hablar de actividad física, que esto es muy importante. La actividad física y la alimentación, la nutrición son como un matrimonio y van así de la mano, van junticos. Entonces, los adultos mayores, que si son personas activas y vienen haciendo ejercicio durante toda su vida, deben continuar haciendo ejercicio el que les guste. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios? El ejercicio que haga un adulto mayor de cubrir, tener el equilibrio, que tenga fuerza para mantener la fuerza de los músculos, harto haciendo ejercicio y no se cansen, y que ayuda a mejorar la capacidad pulmonar y la capacidad del corazón, o sea, de latir y de oxigenación, los pulmones. Entonces, si la persona está acostumbrada a hacer caminatas, la caminata es perfecta, sobre todo si son personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio y van a empezar a hacer ejercicio, pueden empezar a hacer caminatas, pero las caminatas deben ir acompañadas de estiramientos. Los estiramientos deben ser estiramientos en donde pongamos a estirar los músculos grandes del cuerpo, los brazos, las piernas, el abdomen, la espalda. Entonces, siempre que vayamos a caminar, debemos estirar brazos y piernas, por ejemplo. Cuerpo, los brazos, las piernas, el abdomen, la espalda. Entonces, siempre que vayamos a caminar, debemos estirar brazos y piernas, por ejemplo. Además de eso, si la persona cuenta con pesitas, con mancuernitas, pues para mejorar la fuerza muchísimo mejor. Si no tenemos esos elementos, podemos coger botellas de Coca-Cola chiquitas, de alguna gaseosa de las chiquitas y llenarlas de arena, y con eso podemos ir haciendo el ejercicio a los brazos, al bíceps, al tríceps. El tríceps es al contrario, hacerle fuerza al deltoides, hacerle fuerza al pecho. Entonces, que se cumplan esos criterios es súper bueno para poder mantener un equilibrio completo. ¿Listo? Entre resistencia, fuerza, equilibrio, para que la persona se mantenga esos músculos y que los músculos no se pierdan, no se encojan, digámoslo de esa forma. Y bueno, ahora me dices que los consejos en vida, salud y nutrición. Bueno, creo que eso es algo que he repetido durante toda esta conversación, y es que lo primero, tener nuestra red de apoyo activa, saber con qué personas podemos contar, a quién podemos solicitar ayuda en caso de que lo necesitemos, porque uno no sabe si necesita una cita médica, una consulta, ir a comprar un medicamento, ir a que nos reclamen medicamentos, siempre tener nuestra red de apoyo. Ahora, es importante tener una rutina todos los días, una rutina en donde tengamos unos tiempos establecidos para comida, unos tiempos establecidos para hacer ejercicios y unos tiempos establecidos para realizar actividades para nuestra mente y para nuestro bienestar. Entonces, por ejemplo, si usted tiene alguna actividad con la cual trabaja, por ejemplo, tejer
o tocar guitarra, o no sé, algo mecánico, reparar relojes, hacer crucigramas, construir con fichas, tantas actividades, tener un tiempo para ese esparcimiento, para poner a trabajar la mente y también para hacer actividades manuales. En cuanto a nutrición, pues lo hemos estado hablando desde toda la charla, lo que les contaba, los hábitos de alimentación saludables, más fruta, más verdura, menos jugos, menos azúcar, menos sal, más fibra, más agua, ¿listo? Y tener un buen sueño. El sueño reparador ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Entonces, tener unas horas adecuadas de sueño, que tal vez para el adulto mayor no sean las 8 o 9, de pronto son un poquito menos, 5 a 7 horas, pero que sea un sueño reparador, que usted se sienta descansado. Esa es la clave del sueño. Eso para mantener una buena salud también. Y bueno, no sé si más, qué más preguntas o dudas tengan. Gracias, doctora, pues, por todos sus consejos y a los asistentes también, pues no sé qué inquietudes tenga. Nosotras sí tenemos una pregunta, doctora. ¿Cree usted Cuéntame. que es importante abordar los temas de salud, vida y nutrición que estén enfocados a la población en adulto mayor por medio de un espacio como este? Mira, esto es algo que debería hacerse siempre, toda la vida. Y no solo, pues, obviamente para el adulto mayor, porque es una población en donde se ha detectado siempre un riesgo nutricional elevado y que la calidad de vida disminuye, sino que esto debería ser para toda la población, para niños, para adultos jóvenes, para adultos mayores, para mujeres, para hombres. Estos espacios deberían ser más frecuentes, deberían tener más tiempo para poder hacer talleres y todo eso. Esto es supremamente importante porque hay mucha gente que no se le facilita el acceso a esta información y pues dar esta información de parte de nosotros que somos de salud o de salud pública, bueno, en fin, no sé, de diferentes áreas, es muy importante aportar toda esta información porque esto nos va a llevar a tener personas con buena calidad de vida que puedan aportar mucho para la sociedad, y lo que yo les decía al inicio, que los adultos mayores estén sanos, estén saludables, estén fuertes, detrás de ellos todo su conocimiento, toda su experiencia importante, porque si les podemos ayudar a mantener una calidad de vida, ellos van a estar con nosotros bien, van a estar con nosotros mucho tiempo, van a ser muy funcionales y nos van a aportar mucho. Sí, señora. Blanca, ¿estás ahí? Doctora, otra pregunta, pues ya nos habló sobre los productos dietéticos, pero quisiéramos saber como qué recomendaciones nos puede dar, ya que pues hay como a veces una falsa publicidad de acuerdo a los productos dietéticos, o cuáles son recomendables, sobre todo para el adulto mayor. Bueno, entonces, miren, lo más recomendable siempre es consumir los productos naturales, o sea, que sean no procesados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo de salchichas. Las salchichas vienen con carne de cerdo y entonces versus carne de cerdo. ¿Qué es preferible? Comerse la carne de cerdo. La salchicha dice que tiene tanto 98% libre de grasa. Es probable que dentro de la formulación sí tenga un menor contenido de grasa, pero la salchicha como tal tiene conservantes, tiene aditivos, entonces dentro de esos conservantes y aditivos van cosas que tienen mucho sodio, mucha sal, entonces obviamente no es tan recomendable, a pesar de que dice 98% libre de grasa. Es preferible comerse el pedacito de carne de cerdo, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con los kumis, con los yogures, con las avenas. Si tú tienes tu vaso de leche versus un kumis o un yogur light, pues yo preferiría el vaso de leche. Lo que pasa es que el kumis o el yogur entonces no viene adicionado con azúcar, porque entonces eso ya triplica la cantidad de azúcar que tiene un vaso de leche.
pero pues digamos la ventaja del yogur Ecumes es que tiene probióticos, la proteína es mucho más fácil de digerir, pero la recomendación acá es que los productos dietéticos no deben ser de uso diario y siempre es preferible buscar algo lo más natural, la fruta natural, la verdura natural, lo más natural, no las conservas. Los alimentos light pueden ser una opción para consumir no todos los días. Lo importante, lo que les digo, es revisar la etiqueta y que nos garanticen que no tenga adición de azúcar o digamos que en cuanto a las grasas, que nos digan que grasa trans sea 0 y grasa saturada ojalá 0 o menos del 1%. ¿Listo? Y entre más natural la comida y más preparadito en casa, siempre va a ser mejor. Muchas gracias, doctora. Listo, pues si no hay más preguntas, pues yo les agradezco a ustedes este espacio, muy bonito la actividad, los felicito porque esto es una actividad súper bonita, importante para enriquecer también a los adultos mayores y pues a uno también lo enriquece y pues nada, cualquier cosa que necesiten con mucho gusto, aquí estoy a la orden, bueno. Doctora, yo quería agradecerle, yo soy la profesora Claudia, la que acompaña el proceso académico de las estudiantes de Alexandra. Quería agradecerte muchísimo por este espacio. Los hogares nos han estado acompañando en varios espacios, en varios momentos, y créeme que en realidad estos temas son supremamente indispensables a nivel de salud, a nivel de los mismos hogares gerontológicos que ellos funcionan o manejan actualmente, porque ellos tienen allá personas que pues obviamente deben manejar todo ese tema de la nutrición, todo el tema de una alimentación balanceada, porque son hogares que son casas donde están los adultos mayores. Entonces te agradezco mucho por tu tiempo, por habernos brindado tu conocimiento, nos sirvió bastante y pues sería importante de pronto quizás dejar como también esa red de apoyo más adelante, poderme contactar yo contigo para otras reuniones, de pronto puede ser otros seminarios. Entonces yo creería que de pronto en algún momento te estoy contactando, agradecerte enormemente por ayudar a las estudiantes en su proceso académico y más aún por lo que se está fomentando a través de esos espacios académicos, desde el ejercicio virtual que son tan importantes teniendo en cuenta la situación actual. No, con muchísimo gusto, claro que sí. Tienen mi contacto, lo que necesiten a la orden, estoy pendiente. Cualquier cosa con muchísimo gusto, claro que sí, no hay ningún problema. A ustedes gracias por la invitación, muy Gracias. chévere, muy bonito. Que Gracias. estén muy bien. Chao. Gracias, Chao. doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Con gusto, que estén muy bien. Chao a Chao. todas. Chao Alexandra, chao Blanca, chao Jenny. Chao. Muchas gracias a todos por su participación. Bien. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ya salió. Ah, no, bueno, esperemos ahí. Bueno, gracias a todos, a los participantes de los hogares Canitas de Nazaret, a las diferentes sedes y a los diferentes asistentes que se tomaron su tiempo para estar con nosotras en esta webinar. Esto va a quedar montado pues en nuestras páginas sociales de la fanpage. Se llama Derecho a la Alimentación, ahí nos pueden ubicar y este video quedará subido en la fanpage que tenemos. Muchas gracias, feliz día. Todos por su participación. Feliz día.